Saludos y bienvenidos a todos, a todas, a este programa especial que vamos a tener en esta noche. Para esta noche tenemos como invitado al compañero y amigo pastor reverendo Carlos Vélez, a quien le voy a pedir que dé un saludo a toda nuestra audiencia. Ramón, es una bendición estar contigo y es una bendición estar con cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de estar con nosotros en esta hora y dedicar un poco de tiempo a un tema tan importante como el que vamos a cubrir en esta noche. Amén. Pues vamos a tener una palabra de oración y de inmediato comenzamos con el programa. Señor, con corazones agradecidos nos acercamos a ti. Primeramente dando gracias por tu presencia en nuestro medio. Dice tu palabra y yo lo creo, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás en medio de ellos. Y ciertamente tú estás aquí. Y tú has puesto, Dios, en nuestros corazones el reunirnos en esta noche para ser bendecidos mutuamente y simultáneamente bendecir a otros y a otras que puedan ver esta programación que vamos a traer. Habla a través de los labios de mi hermano Carlos Vélez, habla nuestras vidas y permítenos escuchar tu voz. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, oramos dando gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. pues bajo el tema de la mayordomía integral, porque todo le pertenece a Dios. Quisiera que mi querido amigo y hermano Carlos pudiera hablarnos acerca del tema de mayordomía, porque generalmente la gente escucha esa palabra, mayordomía, y de inmediato la ata desde el cerebro hasta el bolsillo. Sí. Pero sabemos que la mayordomía cubre muchas otras áreas. Háblanos un poco, Carlos. Pues mira, antes de definir, ¿verdad?, ese asunto de la mayordomía y todo lo que incluye, ¿verdad?, tenemos que establecer algo claro. La mayordomía no hace ningún sentido si Jesús no es el Señor de tu vida. Amén. Es el señorío de Cristo lo que le da sentido a la mayordomía. Okay. Mayordomía es el administrar los bienes que le pertenecen a otra persona. Otra palabra para mayordomía es la palabra gerente o gerencia. Por ejemplo, cuando usted va a una tienda y pide hablar con el gerente es la persona que el dueño ha puesto como encargado de ese lugar. Ahora, el gerente no es el dueño. El gerente trabaja para el dueño y es la persona a la cual el dueño le ha delegado autoridad para que maneje eso. También el gerente es el encargado de rendirle cuentas al dueño de la inversión que ha hecho y la ganancia o las pérdidas que han tenido. Por ende, uno de los retos más grandes en cualquier área, porque en todo tiene que ver con la mayordomía, es poder diferenciar entre pensar como dueños o pensar como administradores. Por ejemplo, si pensemos por un momento que en un pueblo de allá de Puerto Rico hay una ferretería en el centro del pueblo y esa ferretería lleva 60 años, la fundó el abuelo, la expandió el hijo y ahora el nieto es el dueño de la ferretería. Y de momento abren un Home Depot en ese mismo pueblo, porque han hecho un análisis financiero y han visto que hay mucho desarrollo, hay fábricas y vale la pena abrir un negocio allí de Home Depot, ¿verdad? Y los dos tienen negocio, pero un día todas las fábricas cierran. Y eso ha pasado en Puerto Rico, así que no es un ejemplo fantasioso, ¿verdad? Todas las fábricas cierran y el nivel de negocio desciende. Esta es la pregunta. ¿A quién se le va a hacer más fácil cerrar la ferretería? ¿Al nieto del que la fundó, que ahora es el dueño de la ferretería? ¿O al gerente de Home Depot, el que está encargado de la tienda grande esa llena de productos? La realidad es que si usted lo piensa fríamente, se le va a hacer mucho más fácil al gerente de Home Depot cerrar. ¿Por qué? Porque él es un gerente. Él administra los bienes de otro. Él va a medir que ellos se plantaron allí a hacer dinero. Y cuando el negocio no hace dinero, ¿qué hay que hacer? Cerrarlo. El nieto del fundador se cree el dueño.
Y entonces hay escucha, esta es la parte importante, hay una conexión emocional. Él va a decir, mi abuelo fundó esto, mi papá lo extendió y esto no se va a cerrar bajo mi liderazgo. Aunque yo lo pierda todo, yo no puedo perder yo no puedo defraudar a la familia. Y él echa a un lado la matemática y como dueño está unido emocionalmente a eso y no lo va a dejar ir. Y en muchas ocasiones, en el área del tiempo, del talento, del tesoro, del testimonio y del templo, que son las 5 áreas de la mayordomía, nosotros perdemos porque actuamos como dueños y no como administradores. Entonces Dios nos está haciendo un llamado, ¿verdad? A que repensemos esta cosa de quién es el dueño y quién es el administrador. En eso es que se basa la mayordomía. Pregunta que hago, porque viendo esto que estás trayendo, he visto cómo en momentos de crisis un buen mayordomo sabe también diversificarse. Oh, sí. Recientemente pasó aquí en Puerto Rico algo muy interesante. Una compañía inmensamente grande de productos de pintura y sellados de techo en el área de Guayanilla, precisamente donde también ha habido unos temblores. En este tiempo han puesto una pausa a lo que es la creación de pailas, ¿no? De galones de pintura y de sellado, para empezar a envasar alcohol, porque hay una alta demanda de alcohol. Alcohol, o estaba hablando de alcohol, ¿verdad? Como medicina. Supieron en este momento identificar, quizás con esa mentalidad de administrador, ok, este negocio ahora mismo no me va a ser próspero porque esta es la necesidad, pues este momento voy a hacer una pausa a esta fábrica de pintura para poder entonces diversificarme en esta otra área. Y lo han hecho muy bien porque se ha vendido. Una vez todo vuelva a su normalidad, puede que vuelvan a las pinturas, el sellado, o puede que le haya ido también que hagan ambas cosas. O sea, un buen mayordomo entonces en momentos de crisis sabe cómo reinventarse. Bueno, es que el señor, ¿verdad? El dueño, al nombrarlo mayordomo, le está dando la autoridad para cumplir con el propósito. El propósito detrás de todo esto es que el dueño sea honrado, el dueño sea exaltado, el dueño sea enriquecido. Ese es el objetivo. Y lo mismo ocurre en el aspecto espiritual. La razón por la que Dios nos permite ser mayordomo es para que su nombre sea levantado y su testimonio sea enaltecido. Entonces, si tú te acuerdas, por ejemplo, la parábola de los talentos, Te la iba a ¿verdad? mencionar. Qué bueno. ¿Verdad que sí? El Señor le entrega talentos, diferentes cantidades a 3 tipos de personas. Él no les dice lo que tienen que hacer, ¿verdad? El procedimiento, los pasos. Lo que le pone es la visión, ¿verdad? Cuando yo vuelva, yo quiero ver cómo ustedes han multiplicado esto. Y ahí es que quiero regresarte, ¿verdad? Tocarte un tema que es tan esencial que lo hablé al principio cuando diferencié el dueño del administrador y es el carácter emocional. Fíjate que cuando el Señor vuelve en la parábola de los talentos, el primero multiplica todo y él le dice siervo bueno y fiel. Y el segundo lo multiplica y dice siervo bueno y fiel. Y el tercero, ¿qué hizo? Lo enterró. Ahora, la clave aquí no es que lo haya enterrado, porque tal vez alguien pueda pensar, bueno, pero por lo menos no lo desperdició. Pero escucha por qué lo enterró. Dice, tuve miedo. Entonces, la mayordomía tiene un profundo lazo con nuestras emociones. ¿Ves? Entonces, escucha, gente que no está emocionalmente sana tiene una inclinación mayor a tener problemas del manejo del dinero. Escucha esto. Cuando tú vas a la casa de alguien, Ramón, y tú abres un closet, un armario, y tú encuentras 180 pares de zapatos, no es que ahí vive un pulpo. Eso no es.
Es que alguien le hizo creer a esa persona que el vacío que hay en su corazón se llena con eso. Y tú sabes lo que va a hacer esa persona en cuanto reabran las tiendas. Va a Comprar salir 180 corriendo más. a comprar más zapatos. ¿Ves? Ahora, ¿es porque esa persona tiene 360 pies? No, no, no es por eso. Es por un problema emocional. La diferencia entre un administrador y un dueño es eso. Cuán unido están las emociones a la propiedad. Y lo mismo ocurre en ese aspecto que tú me has traído. Un buen mayordomo sabe diversificar, sabe reinvertirse porque tiene la autoridad del dueño y quiere cumplir con el propósito, que es que el dueño salga bien, quiere honrar al dueño. Entonces, esas compañías que están viendo, reinventándose, viendo nuevas formas de generar ganancia, no es que están encerradas y obstinadas. No, es que, mira, es que son gente que son firmes en sus convicciones, pero flexibles en la manera en que ejercitan sus convicciones. Eso es lo que hace a un buen mayordomo. Escuché hace un tiempo que una pequeña historia para atarla a eso último que me dijiste, la parte de la flexibilidad. Me dice, hay ocasiones donde el fundamento donde más seguro tú puedes estar es uno que sea flexible. Pensamos en uno que es fuerte, dice, en un terremoto, un puente en cemento puede ceder. Ahora, un puente atirantado puede resistirlo porque tiene la capacidad de moverse. O sea que el ser humano tiene que también tener esa capacidad, ¿no? De saber en qué lugar estar establecido. Claro. Y Cristo como nuestra roca puede ser la roca firme que no se mueva, o puede ser la roca firme que inclusive en medio de las situaciones adversas sepa también seguir la ola para que estemos seguros y seguras. El miedo. El miedo. La Biblia habla tanto de eso. Sin embargo, también cada vez que vemos al Señor Jesucristo, a Dios hablándole al ser humano, hacer un acercamiento a él, de inmediato le dice, no temas. O sea, vemos dos polos opuestos aquí. El miedo, ¿cómo lo vencemos? El miedo, ¿verdad? Para poder entonces tener una correcta mayordomía en forma integral. ¿Cómo logramos entonces deshacernos de ese miedo con tantas noticias que nos están bombardeando? Pues mira, yo creo que hay tres puntos que yo podría compartir contigo sobre eso. El primero de ellos es que el miedo es la evidencia de que tenemos un sentido de que hemos perdido el control, ¿verdad? Eso es parte de nuestra inmadurez, porque la realidad es que nosotros nunca hemos tenido el control, nunca lo hemos tenido, ¿verdad? El que se crea que lo ha tenido es porque o no se ha casado o no ha tenido hijos o no se ha relacionado con otros seres humanos. Pero en cuanto usted se relaciona con otras personas por más de 10 segundos, usted se da cuenta bien rápido de que los seres humanos no tenemos control sobre las cosas. Por ejemplo, tú sabes que mi agenda estaba llena para este año. Yo viajo todos los fines de semana, ¿verdad? El año pasado yo me monté en 217 aviones en un año. Esa es mi vida regular. Y escucha, hace un mes y medio atrás tú me hubieras dicho, vas a pasar 12 semanas en tu casa. Yo le hubiera dicho, imposible, imposible. Y escucha, un microorganismo, un virus, logró eso. Yo no tengo ningún control y tú tampoco tienes ningún control. Pero el miedo es la evidencia de que usted pensaba que tenía control y ahora se dio cuenta que no lo tiene. Eso es lo primero. Lo segundo es que el miedo paraliza. El miedo es una distracción. Y para usted lograr lo que quiere lograr en la vida o lo que Dios ha puesto en su corazón para lograr, usted tiene que desarrollar tracción. No distracción, tracción. Tracción es lo que lo va a llevar al lugar donde usted debe ir. Distracción es lo que lo va a llevar al lugar que usted no está interesado en ir, pero cae ahí. ¿Ves? Hay personas, Ramón, que son los lectores de la historia de su vida. Y hay otras personas que son los escritores de la historia de su vida.
Y de eso depende en gran manera cómo manejamos el miedo. El miedo. Por ejemplo, ahora mismo hay mucho miedo porque hay incertidumbre. Right. ¿Y qué es la incertidumbre? No saber lo que va a pasar, ¿verdad? Escuche esto. ¿Cuándo usted ha sabido lo que va a pasar? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted ha sabido lo que va a pasar? Mira, yo tengo 2 hijas y en las 2 me pasó lo mismo. La doctora nos dijo, su hija va a nacer tal día. Escucha, ninguna de las 2 nació ese día. Ninguna de las 2. Y yo en la primera saqué vacaciones ese día para empezarla. No funcionó. Escucha, es que nosotros tenemos estas falsas expectativas y dejamos de nuevo que nuestras emociones reaccionen en vez de nosotros ser liderados por nuestra reflexión. Uno de los retos más grandes que tenemos, Ramón, es que pensar se ha convertido en la consecuencia de una crisis, Sí. en vez de ser una disciplina en nuestra vida. Pues la gente solamente piensa cuando dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, ahí es que empiezan a pensar. Pero si usted diariamente dedica tiempo a meditar y a pensar, a contemplar delante de usted cuáles son las promesas de Dios y no cuáles son los miedos que los noticieros, la prensa, el gobierno y toda esta gente quiere meterle a usted para poder manipularlo y controlarlo, usted va a empezar a notar cómo el miedo va a empezar a desaparecer. La ausencia del miedo no significa que no vamos a ser precavidos, ¿verdad? Pero mire, escuche esto. Usted puede dejar de ver las noticias hoy y puede volver a prender al televisor en 3 semanas y adivine qué, van a ver las mismas noticias. Que el virus se está regando, que gente se está muriendo, que gente se está contagiando, que el gobierno se está robando el dinero. Y todo eso, las mismas noticias de hace 6 semanas atrás, son las de hoy, son las de dentro de 5 semanas más tarde. Ahora, lo más que me gusta de la escritura, escucha, es que la Biblia es más relevante que el periódico de mañana. Amén. Entonces tenemos que enfocarnos, buscar tracción en aquello que nos va a llevar al lugar donde debemos ir y no simplemente ser ¿verdad? Arrastrados por la distracción para llegar a un lugar donde no queremos ir. Y esto es lo último que yo quiero decir sobre el miedo, Ramón. La Biblia nos enseña un antídoto contra el miedo, contra el temor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Mejor que la mascarilla y que los guantes es el amor, para echar fuera el temor. ¿Y a qué se referirá la Biblia cuando habla de eso? Escucha esto. Nuestro miedo disminuye cuando nosotros nos enfocamos en añadirle valor a los demás en vez de tratar de protegernos a nosotros mismos. Mira, yo trabajo mucho y escucha esto, desde que empezó la crisis, estoy trabajando casi el doble, porque yo me propuse durante la crisis añadirle valor a los demás. Por eso es que tenemos esta entrevista y por eso es que yo estoy escribiendo diariamente y estoy teniendo un sinnúmero de encuentros con gente llamando por teléfono, porque yo me propuse que esta crisis no me iba a definir a mí. Yo soy un hombre de Dios. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Y tú has sido llamado a ser un arquitecto cultural. Dios te ha dado las herramientas para que tú dices, no, esto va a ser de esta manera y no me voy a dejar arrastrar. Y cuando yo me enfoco en amar a los demás y en añadirle valor a los demás, que es lo que el dueño del negocio quiere que el gerente haga, escucha esto, el temor, el miedo es echado fuera, la atracción vuelve a mi vida, me encamino hacia lo que Dios quiere para mí y no me dejo arrastrar por las distracciones de este mundo. Amén. Hablemos un poco del tiempo. De hecho, las personas que nos están viendo quizás dicen,
este caballero que ha traído el pastor se parece mucho a él porque todos lo atan a la Biblia. Ambos somos egresados del mismo seminario. Estudiamos en el Alliance Theological Seminary. Hoy en Puerto Rico se conoce como el Seminario Teológico de Puerto Rico. Y sí, ciertamente tuvimos muy, muy buenos profesores. Yo pensaba esta mañana, se salvó, en paz descanse, el profesor Westmeyer porque no nos tuvo a Carlos y a mí a la misma vez. Simultáneamente, exactamente. Hubiéramos hecho la vida imposible con las múltiples preguntas y con mucho amor él las contestaba. Pero sí, atamos todo a la palabra y la palabra tiene antídotos. Como estaba mencionando el pastor Carlos, me encantó. Es cierto, el temor tiene un antídoto, el amor. La misma Biblia dice que Dios es amor. O sea, uno de las características que más sobresalen de Dios es precisamente que Él es amor. Donde está ese perfecto amor, no hay espacio para el temor. El tiempo, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, mucha gente pues, aunque esto no aplique exactamente a todos, sé que hay algunos padres, madres, que la realidad es que ahora mismo el tiempo le ha sido bien complicado, se han tenido que convertir en tutores de los hijos, ha sido un tiempo retante, pero ciertamente el día sigue teniendo 24 horas. Háblanos un poco sobre esa mayordomía, cómo la Biblia también nos habla y nos invita a ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos está dando ahora. Mira, el tiempo es el único recurso subestimado en nuestra vida. Y a lo que yo me refiero es que por alguna razón que yo realmente no logro entender, la gente no acaba de comprender que cada minuto que tú gastas jamás lo vas a recuperar. Jamás. Yo he perdido empleos en mi vida y escucha, y he tomado empleos. ¿Me entiendes? Yo he perdido dinero en mi vida y he ganado dinero, pero todo el tiempo que yo he desperdiciado nunca regresa a mí. Cuando yo era adolescente, créalo o no, yo estaba en un equipo de baloncesto y mi coach me dijo una vez unas palabras que a mí me sorprendieron. Yo ese día estaba cansadito porque había sido un día fuerte en la escuela y cuando llegué a la práctica, honestamente me había propuesto dar el requisito mínimo. Yo lo que quería era que la práctica se acabara, ir a casa, bañarme y acostarme a dormir. Y él me dijo, Carlos, no estás dando el máximo hoy. Y le digo, no se preocupe, jefe. Así le decía yo a mi coach. Dije, no se preocupe, que mañana yo le doy el 150%. Él me dijo, Carlos, lo que tú no me des hoy, tú no me lo vas a dar nunca. Porque no hay tal cosa como dar el 150%. En tu mejor día, tú me vas a dar el 100%. Escucha, y si tú hoy me das el 50% y mañana me das el 100%, tú realmente lo que me estás dando es el 75% de ti. Entonces, yo te digo esta historia porque esto nos ilustra el valor incalculable del tiempo. Incalculable del tiempo. Y el problema con las crisis, Ramón, es que toda crisis lo que hace es que revela otras crisis. ¿Ves? Entonces, si tú, por ejemplo, en tu casa, lo que acostumbrabas a hacer con tu familia era comer con ellos una vez a la semana y ver Netflix toda la noche y nunca hablabas con ellos, ahora que están con tus hijos las 24 horas, te estás alando los pelos porque no sabes qué hacer. ¿Ves? Una crisis revela otras crisis. ¿Por qué es importante ser un buen mayordomo del tiempo? Porque escucha, con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo se logran cosas que no se logran en un momento dado. Por ejemplo, cuando yo enseño sobre liderazgo, yo siempre le digo a la gente que un líder no se forma en un día, se forma diariamente. Es lo que tú haces todos los días, lo que hace que en un momento dado te conviertas en alguien efectivo en esa área. Ahora, de nuevo, al igual que el tiempo, el ser una persona consistente no es algo que la gente estime mucho. Si yo, por ejemplo, te dijera, Ramón, tú eres mi mejor amigo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres un hombre consistente. Tú a lo mejor te quedarías mirándome.
Tú estabas esperando a lo mejor a que yo te dijera que eres muy bueno, que eres excelente, que eres fiel, que eres de lo mejor. Pero esa palabra consistente como que no es tan poderosa, ¿verdad? Y nosotros le perdemos el valor que tiene esa palabra. Esa palabra va unida al tiempo. Y escucha, la consistencia es lo que nos lleva a la grandeza. No es hacer un acto grande una vez en tu vida. Es lo que tú haces todos los días, lo que se va uniendo, se va agrupando hasta que tú logras hacer algo grande. Mi abuela, Ramón, lo diría de esta manera. Mi abuela diría, grano a grano es que se llena la gallina, ¿qué? ¿Tú te acuerdas de esa frase, Ramón? El buche, decía El mi abuela. buche, el cierto. Grano a grano. La gallina no coge Llena el el saco buche. de maíz y se lo echa a la boca. Es grano a grano. Entonces, ¿por qué te digo estas cosas para hablarte del tiempo? Porque toda crisis debe traer resultados. Y esos resultados deben ser resultados de crecimiento y aprendizaje. Yo tengo el privilegio de todos los meses, tengo intencionalmente el objetivo de almorzar con alguien del cual yo creo que puedo aprender. Y en ese almuerzo te tengo que confesar que yo casi ni como, porque yo lo que hago son preguntas a esas personas. Y una de las preguntas que yo le hago a esas personas siempre, a todas ellas, es esta. ¿Cuál ha sido la lección más grande de tu vida? Y Ramón, sin excepción, esto yo lo he hecho por más de 20 años, sin excepción, todas esas lecciones están unidas a una historia de crisis. Porque las lecciones más grandes de nuestra vida las aprendemos durante la crisis. Y la pregunta es, ¿cómo tú quieres salir de esta crisis? Y se responde con la manera en que tú estás utilizando tu tiempo hoy. Te lo voy a ilustrar de una manera que sé que tú lo vas a entender. Cuando yo era niño, hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, cuando alguien moría, en la lápida ponían el nombre de la persona, la fecha completa de nacimiento, la fecha completa de la muerte y ponían un párrafo. Ramón es muy joven para acordarse de esto. Oh, no lo he Pero visto. aquí está el cuerpo de un esposo maravilloso, un gran padre, y ponían un párrafo. De unos años para acá, lo único que ponen en la lápida es el nombre de la persona, el año en que nació, una rayita y el año en que murió. Y escucha esto. Tú no determinas ese nombre, te lo pusieron. Tú no determinas el año en que tú naciste, esos fueron tus papás. Y tú no determinas el año en que tú mueres. Lo único que tú determinas de esa lápida es la rayita. Es esa rayita. Esa rayita puede ser una raya gruesa y firme por tu consistencia, o puede ser una raya intermitente, de acuerdo a tu inconsistencia. Esa raya puede parecer un electrocardiograma, de acuerdo a cómo tus emociones te controlan y te llevan hacia arriba y hacia abajo. O puede ser una raya firme, de acuerdo a la firmeza de tus convicciones y tus valores. Tú eres el único que determina esa raya. Escucha, no cuando te mueras, sino durante toda tu vida. Cómo tú utilices el tiempo determina cómo va a ser dibujada esa raya. Y a mí me gustaría que cuando acabara esta crisis, tú puedas decirle a tu familia, a tus amigos, tú sabes que yo antes no leía y me leí 5 libros en la crisis y yo antes me pasaba viendo televisión y ¿sabes qué? Cogí una libreta y empecé a escribir cosas. Oye, y ese closet que tenemos en el pasillo que lo llamamos la puerta del infierno porque nadie lo puede abrir porque todo se cae. Mira, le metimos mano al closet y botamos un montón de porquerías, lo organizamos y nos sentimos mejor sobre eso. Y de momento tú empiezas a ver todo lo que tú puedes lograr con el tiempo que tienes en tu mano. Ahora, Ramón, hay un punto más que yo quiero añadir sobre el valor del tiempo, sobre todo en esta crisis. Alguna gente me ha preguntado, Carlos, ¿qué una persona debe hacer para manejar la crisis? Y esta es mi respuesta. Una persona no debe hacer nada. Y déjame explicarte mi respuesta. Esta es una excelente oportunidad
para que tú comiences a desarrollar el legado de tu vida. ¿Cómo tú puedes desarrollar un legado poderoso en tu vida? Que en este tiempo de crisis tú involucres a toda tu familia en cómo se solucionan los conflictos en la crisis. Escucha esto. Es bueno darle a nuestros hijos un pescado, pero es mucho mejor enseñarlos a pescar. Y esta no es la primera crisis, ni va a ser la última crisis. Por ende, en el futuro va a haber un momento donde tú no vas a estar, pero porque te sentaste con tu familia hoy a manejar la crisis juntos e invertiste tiempo en darle valores, principios y ayudarlos con la toma de decisiones, en el futuro, cuando tú no estés, cuando se escriba esa lápida, ellos van a sabiamente saber cómo manejar la crisis y va a ser gracias al legado de tiempo que tú puedes hoy comenzar a ejecutar en la vida de ellos. Yo podría hablarte por horas sobre esto, porque el tiempo es el recurso más valioso y más devaluado que tenemos en nuestra sociedad. Y Dios es el Dios de los tiempos. Él ha dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús dijo, antes de que todo fuera, yo era. ¿Verdad? Y Dios es el Dios de los tiempos. Y así como Él a través de los tiempos nos ha sostenido, tenemos que entender el valor de los tiempos hoy en medio de la crisis. El tiempo da también el espacio a desarrollar talentos inclusive que quizás no pensábamos que los tenía. Te doy un ejemplo. Tengo una pareja de nuestra iglesia con esta crisis, pues uno de ellos literalmente pues se quedó sin trabajo. Y ya sabemos el problema que estamos teniendo para poder entrar al departamento del trabajo y poder conseguir la parte de la ayuda, que el muchacho se la merece. Él ha trabajado, ahora mismo esas ayudas son precisamente para la Para carga eso. laboral, es para eso. Ahora no se quedó de brazos cruzados. Hace unas mascarillas espectaculares. Ha cogido la máquina de coser y ha hecho unas mascarillas, bueno, Carlos, con doble tela, con un filtro N95 entre medio, y le está vendiendo a un precio razonable. Continúa haciendo el sostén, ¿verdad? Complementándose con su señora esposa. O sea, el tiempo, este muchacho lo pudo haber utilizado para, como estábamos comentando, sentarse, ver Netflix o déjame recrearme. Y ahora parece que es un duro en esta parte de coser. ¿Qué pueda suceder después de la crisis con eso? Solo Dios lo sabe. Así que cuando pudiera yo, ¿verdad? Preguntarte, cuando hay un buen uso del tiempo, la mayordomía, ¿afloran generalmente talentos que desconocíamos que teníamos? Mira, yo te lo voy a poner desde otra perspectiva. Hay un autor que ya falleció, se llamaba Zig Ziglar, y él decía estas palabras. Bueno. Él decía estas palabras. Si tú crees que puedes o tú crees que no puedes, tienes la razón. Si tú crees que puedes o si tú crees que tú no puedes, tú tienes la razón. O sea, yo quiero que tú entiendas que tus resultados no son el producto de tu potencial, porque tu potencial es ilimitado. Tu potencial, tú has sido creado a la imagen de Dios. O sea, no es coincidencia que los neurólogos hayan descubierto que el ser humano promedio utiliza menos del 10% de su capacidad cerebral para funcionar. Tu capacidad es ilimitada. Ahora, tu realización de esa capacidad es lo que te permite conseguir los resultados que tú deseas obtener. Si tú crees que tú puedes, escucha, tú puedes. Y si tú crees que tú no puedes, pues tú no vas a poder. Ahora, mucha de la gente que nos está viendo esta noche son puertorriqueños. Yo tengo una frase de toda mi vida y es que yo creo que no hay sistema a prueba de puertorriqueños. Oye, yo no he visto un solo sistema en el mundo que sea a prueba de puertorriqueños. Los puertorriqueños tenemos una capacidad creativa impresionante. Y escucha,
Lo que tienes que empezar a usarla es para glorificar a Dios. ¿Y para qué? Y para sostenerte. A veces tú piensas que no puedes hacer las cosas. Y lo que yo he descubierto no es que no las podemos hacer, es que no las queremos hacer. Hay gente que le tiene miedo al fracaso y huyendo del fracaso, fracasa. Déjame repetir eso. Hay gente que le tiene miedo al fracaso, por eso no intenta las cosas. Y huyendo del fracaso, fracasa. Fracasan. ¿Verdad? Entonces, escucha, el fracaso es parte de la vida. Y el fracaso ¿verdad? Si hay 15 alternativas para algo, pues tú fracasaste en 7, pues ya sabes que dentro de las otras 7 es que está la respuesta correcta. Entonces es la actitud, es la parte emocional, tengo que decirlo de nuevo, lo que limita o ilimita nuestra vida. Y durante tiempos de crisis, usted tiene la opción de pensar que la solución está en el cheque que le va a enviar el gobierno. Escuche, que no es que el gobierno le está regalando dinero, es que ese dinero fue el que usted ya pagó. Ese dinero ya el gobierno se lo quitó a usted. No es que el gobierno es generoso, ese dinero ya era suyo. ¿Me está entendiendo? Entonces, o usted puede entender que no es que vamos a rechazar esa ayuda, pero nuestra fe no puede estar basada en eso. Y la fe no es lo que creemos. La fe es lo que hacemos con lo que creemos. Por ejemplo, si usted va a Hebreos capítulo 11, dice que la fe es que la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después hay una lista de cosas, no de cosas que Abraham o que, no lo que ellos creyeron, lo que hicieron porque creyeron. ¿Verdad? Por fe Noé construyó un arca, por fe Abraham hizo esto, por fe Elías hizo lo otro, por fe, ¿verdad? Y va dando un recuento de lo que la gente hace por la fe que tiene. Por eso es que Santiago dice esta palabra en la epístola de Santiago. Dice, porque la fe sin obras es muerta. Entonces no estamos hablando de dirigir un devocional en la iglesia o de dirigir un evento para mujeres, un desayuno de mujeres. Lo que estamos hablando es que Dios te ha adiestrado tus manos para la batalla. Dios te ha dado su creatividad y te ha ungido, te ha llamado para que tú salvas de las tinieblas a su luz admirable. Y en su luz todo se ve. Y en su luz todo es posible. Y en su luz lo que tú pensabas que no era, es. Y yo te quiero retarte esta noche. Mira, yo soy puertorriqueño y mi abuela, que la cité ahorita, tenía una frasecita con gente así. Esto es lo que ella decía. Ay, mijo, déjate de changuería. ¿Tú has escuchado eso, Ramón? Seguro. Déjate de changuería. Entonces, escucha, el sofá, no importa cuán cómodo sea, no te sostiene. El televisor, no importa cuán interesante es el documental que tú estás viendo, no te sostiene. Es el brazo de Jehová el que te sostiene. Amén. Y si tú confías en las promesas de Dios y comienzas a utilizar esa capacidad creativa que Él te ha dado, porque escucha, tú la usas para otras cosas. ¿Verdad que sí? Cuando tú te quieres salir de un problema, tú eres bien creativo. Y cuando tú crees que te van a culpar de algo, tú eres bien creativo también. Ahora es tiempo de usarla para glorificar a Dios, para sostener a tu familia y para tú convertirte en un productor y no en una persona que toma y resta. Por ende, claro que el tiempo es un momento precioso para ver cómo la creatividad sube, cómo la creatividad aumenta. Pero escucha, la diferencia entre un sueño y una visión son los pasos que tomamos para que se logren. Y a veces cuando tenemos un sueño y no hacemos nada con él, se convierte en una dolorosa pesadilla. El capítulo 11 de Hebreos, me sonreí cuando lo mencionaste.
porque yo lo he bautizado como el Salón de la Fama de la Escritura. Eso es así. Ahí Eso está. es así. Fueron personas que todas ellas tuvieron sueños, como lo hemos tenido tú y yo, que me estás escuchando, pero escucharon la voz de Dios, o sea, que había sensibilidad para escuchar la Ujú. voz de Dios. Sueño, escucho la voz de Dios y ejecuto lo que la voz de Dios me dice que haga. Eso es tener una mayordomía integral en todo el Ujú. sentido de la palabra. Está puesto nuestros recursos económicos en esas decisiones, está puesto nuestro tiempo y nuestro talento. Como último punto, en esta noche quisiera que habláramos también acerca de la mayordomía y la integridad, que Ujú. va muy agarrada una de la otra. La ocasión que tuviste en nuestra iglesia, que fue hace apenas un par de meses atrás, en febrero, fue de Ajá. mucha bendición. Hermano Carlos Vélez trajo este libro recientemente publicado por él, Termina bien, aun cuando hayas comenzado mal. Le comentaba a Carlos que mi esposa, Katy, ha cogido este libro y lo ha crucificado total y absolutamente. Igual hicieron mis padres allá en su casa, nuestra hermana Marilis también, que lo recibió hace poco, se lo ha comido. Y con el libro también, ¿verdad? Aparte, viene un programa en DVD con una serie de conferencias, un llamado a la integridad en el liderazgo, bajo el título también del libro. Háblanos un poco, Carlos, del libro. Es un llamado, lo que he podido ver hasta ahora y que pude ver en el DVD, me llamó la atención porque el tema lo podemos aplicar como individuos, como Ujú. familia, como iglesia, como corporación, sea pública, cuasi pública, PP, privada, como empresa, como industria. O sea, la integridad y la falta de ella se nota alrededor. Oye, mira, Ramón, la integridad no te hace líder, pero te sostiene en el liderazgo. Eso es importante comenzar por esa área. Tú sabes que, y si hay gente que nos está viendo que asiste a alguna iglesia, ha tenido que pasar por esta experiencia. Nadie se da cuenta del equipo de sonido de la iglesia hasta que un micrófono no suena. ¿Verdad que sí? Hasta que no pita el micrófono. Entonces Hace la gente feedback, mira mira para para atrás. atrás, ¿verdad? Hace feedback. La gente mira para atrás a ver si con su mirada pueden arreglar el micrófono, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la integridad. La integridad es como el equipo de sonido. Mientras suena bien, mientras la persona es íntegra, nadie se da cuenta que está ahí. Pero cuando se ausenta, afecta todo lo que ocurre. Y el otro problema con la integridad, y este sí que yo podría estar horas hablándote de esto, Ramón, es que ojalá, cuando una persona falla en su integridad, se hundiera solo. Oye, ojalá. Porque entonces uno ve el agujero, la persona está adentro, pues uno lo cubre con tierra y se acabó el problema. Pero el problema es que cuando uno falta en su integridad, escucha, tú te llevas contigo a todos los que están a tu alrededor. Cuando un esposo falla en su integridad, el matrimonio se hunde. Cuando una madre o un padre fallan en su integridad, la familia completa se hunde. Cuando el líder de un ministerio falla en su integridad, el ministerio se hunde. Cuando un pastor falla en su integridad, la congregación completa se hunde. Y cuando un gobernante falla en su integridad, toda la nación se hunde. Tú nunca te hundes solo cuando faltas en tu integridad. Y escucha esto, es posible que, que, que no hayamos comenzado bien. Escucha, yo no comencé bien. Y yo podría justificarlo con ignorancia, con prepotencia, con inmadurez. Yo podría decir todas esas cosas. Pero escucha, la realidad es que ninguno empezamos bien. Ninguno. Pero no porque hayamos empezado mal implica que tenemos que terminar mal. Ese refrán que dicen por ahí que lo que comienza mal termina mal, eso no es cierto. Escucha, todos terminamos mal, pero si le rendimos nuestra vida al Señor Jesús, Amén. podemos terminar bien. Entonces, la integridad
no es algo que ocurre por casualidad. Tiene que ser intencional en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros buscamos siempre hacer lo malo, ¿eh? Eso es lo natural. Lo natural es que cuando tú vas al restaurante, pues lo natural no es tú pedir ensalada, ¿verdad que no? Eso no es lo natural. Lo natural es comer lechón asado con tostones y arroz pegado y habichuelas hechas con manteca y patitas. Eso es lo natural. Que no se te olvide el flan después. Oh, seguro. Y si es flancocho, mejor. Entonces, lo que no es, lo que tiene que ser intencional es que aun cuando voy al restaurante y podría pedir eso, porque me quiero cuidar, pido otra cosa. ¿Ves? Hacer lo correcto siempre tiene que ser un acto Intencional. intencional. La integridad no pasa por casualidad. Necesitamos ser intencionales con ella. Y no hay un área de nuestra vida que requiera más integridad que ser un buen mayordomo. De nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro tesoro, de nuestro testimonio y de nuestro templo. Tenemos que ser un buen... Mira, escucha esto, Ramón, ya que hablé de toda esa comida sabrosa hace un momento atrás. Hace un año atrás yo comencé un proceso para perder peso. Yo todavía estoy, ¿verdad? En ese proceso, aunque ya he bajado la mitad de las libras que debería bajar. Amén, qué bueno. Hubo un momento dado en mi proceso que como que me estanqué. O sea, que al principio uno pierde peso rápido y después uno como que se estanca. Y yo estaba medio frustradito. Y yo fui donde el médico, y mi médico y yo hemos sido amigos por casi 20 años. Y le dije al médico, oye, chico, estoy estancado en esto y no sé si es que mi metabolismo y empecé a darle un montón de razones. Y él me miró y él ya me conoce y me dice, pastor, yo quiero que usted sepa algo. Lo que usted se come en privado se nota en público. Lo que usted se come en privado se nota en público. ¿Y sabe lo que él hizo? Él lanzó al piso todas mis excusas. Eso fue lo que él hizo. Él me dijo, pastor, la razón por la que usted no está perdiendo peso es porque usted no está perdiendo peso. Y a veces nosotros tratamos de disfrazar el asunto y no funciona. Tenemos que ser íntegros, porque la integridad glorifica a Dios, Amén. nos da una vida de tranquilidad y paz y deja un legado a la siguiente generación de que las cosas se pueden hacer bien hechas. Por eso es que este libro es tan importante. Por los últimos 20 años he tenido el privilegio de trabajar con un buen amigo, el doctor Andrés Panasiuk, todo este tema de la mayordomía y sin darme cuenta he estado enseñando sobre integridad por casi 20 años. Y hace unos años atrás estábamos juntos en Guatemala y tomamos ambos un día juntos para descansar y mientras conversábamos, de esas conversaciones de 5 y 6 horas, él me dijo, oye, Carlos, ¿por qué tú no escribes un libro sobre esto? Mira, la verdad que me inspiró. Y mientras lo estuve escribiendo, estuve trabajando más de un año en este libro, me di cuenta de cuán urgente es este tema y cuán necesario. El dolor que sufre nuestra patria hoy, tú que me estás viendo esta noche, no se debe al virus, ni se debe a los terremotos ni al huracán. Se debe que en medio de la crisis, gente sin integridad está tratando de liderarte y tú has perdido la fe en los sistemas y en las estructuras. La razón por la que hay diferencias en tu familia, con miembros de la familia y hay conflictos familiares, no es realmente el dinero que tomaron y no pagaron de vuelta o las palabras soeces que se dijeron. Es que la integridad fue violentada y fue amenazada. Y lo que yo he observado, Ramón, es que la integridad es una especie en peligro de extinción. Y tenemos que rescatar hombres y mujeres que se levanten y dentro y fuera de la crisis vivan una vida de integridad. Amén. Yo creo que en esta noche hemos cubierto bastante el tema de la mayordomía. Tú amplías las tres T, en tu caso son 5, Ajá. tesoro, talento, tiempo
testimonio Testimonio y y templo. templo. Así Ujú. que el tema del testimonio y el templo lo hemos también cubierto aquí. Y todo eso que le pertenece a Dios, el Amén. nosotros poder llevarlo a cabo a la meta final correcta, tal y como Él quiere, es vivir en integridad. Ujú. Como último, vi en el video ayer, no quiero adelantarle lo que dice el video, simplemente que me encanta cuando veo personas que se están dedicando a llevar esta palabra de esperanza y hacer hincapié constantemente a que se están basando en el libro de los libros, en el más grande de todos los libros. Y hubo un pensamiento que mencionaste en el video que decía que si quieres saber de integridad o leer acerca de integridad, lee la Biblia. Ujú. Lo hizo el pastor Abel Abel Ledesma, Ledesma, mi que de hecho, mentor, y que el es, quien doctor es, Abel Ledesma, y que es el que escribe también el prólogo el del libro. prólogo del libro, Yo correcto. creo que fue una acertada Ujú. recomendación porque la escritura tiene de todo para ti, para mí, porque es la mente, es la palabra de Dios viva y eficaz. En el tiempo, pues mire, esto es un libro de 190 y pico de páginas. Si usted hoy comienza este programa de leer 10 páginas al día, 10 de un libro, 10, sencilla, Carlos, no voy a poner mucho más. No, Mensualmente va a poder haber leído o un libro de 300 páginas o dos libros de 150. Y mire, el cerebro es un músculo que hay que mantenerlo ejercitado para que no se oxide. El libro, el DVD, amado amigo, hermano Carlos, ¿cómo lo podemos hacer accesible a las personas que nos están oyendo? Si a alguien le interesa o algún otro producto literario que tenga, ¿a dónde se tiene que comunicar? ¿Cómo lo puede pues conseguir? mira, lo vamos a hacer bien sencillo porque por esto de la crisis del COVID-19, todo es como bien complicado, ¿verdad? Así que nosotros vamos a simplificar ese proceso. Lo único que usted tiene que hacer, el primer paso, es que usted nos va a escribir un correo electrónico a info@pastorcarlosvelez.com. Info, I-N-F-O, info@pastorcarlosvelez.com. Y usted nos habla de su interés de adquirir el libro y de ahí le damos las instrucciones de cómo lo puede adquirir. info@pastorcarlosvelez.com. El libro, el DVD, para que lo tengan, Exactamente. el combo completo. Sí, Amén. está que tenemos disponible el libro por separado, el DVD, que es el estudio para individuos o para grupos, que yo cubro material que no pude incluir en el libro, o también tenemos un combo, ¿verdad? De las ambas cosas. Y ese combo, pues obviamente es un precio más reducido. Amén. Le pedimos al Señor que continúe bendiciendo esa carrera ministerial, estos proyectos que ha puesto en mente. Y este tiempo, pues, ser buen mayordomo como lo ha sido hasta ahora y que pueda seguir siendo de bendición a tantas y tantas personas. Carlos, quisiera invitarte a que, ya para el cierre de este programa, nos dirijas en oración. Claro que sí. Señor, yo quiero darte gracias por la crisis, porque en medio de ella descubrimos cuánto te necesitamos. Y en esta hora, Señor, que a veces no sabemos ni qué hacer, venimos a ti, Señor, porque ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida? Y queremos pedirte por los méritos de Cristo, que tú hables a lo profundo de nuestro corazón y que utilices los principios que hemos compartido en este día, Señor, para hablar a la mente y al corazón de cada persona que nos está viendo. Pedimos que tu mano sanadora toque a aquellos que ya están enfermos Sí, y Señor. pedimos protección para aquellos que están saludables. Y pedimos, Señor, que más que nunca los valores del reino, la mentalidad del reino y la visión del reino sean permeables en cada familia, en cada hogar, en cada corazón. Bendigo a mi hermano Ramón, a su congregación y a cada persona que nos escucha con toda bendición espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, amado hermano Carlos, por Gracias a este ti. tiempo de tanta bendición y gracias a todos y a todas los que en esta noche han estado conectados. Tan pronto termine la programación, denle en share, compártanlo, me parece que es información valiosa
para este tiempo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes y nosotros aquí, ahora y siempre. Amén.